Bueno, buenas noches, profesor. Voy a dar comienzo a la explicación de los 7 puntos de la guía taller que usted dejó. Y voy a empezar con el segundo, que es resolver el sistema de ecuaciones 3×3 mediante el sistema de Gauss-Jordan y de determinantes. Comienzo con colocando el sistema 3×3, que es x menos y más 7z. X menos y más 7z, que es igual a menos 1. Este que es 2x menos 3y menos 3y más z igual a menos 18. Y el último que es 3x más 2y menos z, que es igual a menos 10. Este sería el primer sistema de ecuaciones de 3×3. Y como lo vamos a hacer por Gauss-Jordan, pues voy a formar la matriz a partir de los coeficientes de cada uno de los términos. De esa manera nos queda que F1, F2 y F3, que como voy a llamar a cada una de las líneas de las matrices, nos queda de la siguiente manera. El primer coeficiente de x, que es 1, de la primera ecuación. El segundo coeficiente de la x de la segunda ecuación. Entonces vamos a buscar la forma en la cual buscamos un número que multiplicado por este me dé este mismo número, para que al restarlos me dé un 0. En el caso de F2, pues será multiplicar toda la primera línea por 2 para que el primer número me dé 2. Y en tercer caso vamos a multiplicar por 3 para que al restarlo por 3 me dé 0. Entonces aquí vamos a colocar F2 menos 2 veces F1, que es lo que necesitamos para convertir el 1 en 2, y el F3 menos el 3 veces el F1, que es lo que necesitamos también para convertirlo en 0. Y la primera queda igual. Entonces colocamos aquí la primera, 1 menos 1, 7, y menos 1. Y para hacer esto, lo voy a hacer aquí a un ladito. Coloco los dígitos que tengo en la segunda parte de la matriz y le vamos a restar 2 veces F1. 2 veces F1 sería pues multiplicar el 2 por cada uno de estos y restarlos aquí. En este caso sería 2 por 1, 2. 2 por menos 1, menos 2. Perdón, me equivoqué. Al ser un menos 2, pues le vamos a cambiar el signo. Entonces sería menos 2 por 1, menos 2, menos 1 por menos 2 da 2, menos 2 por... Hubo un pequeño error al colocar los dígitos, que lo dije, pero no sé por qué no lo plasmé, que fue que esto aquí nos da menos 14 y yo había colocado un 4, y al momento pues de realizarlo nos da menos 13, que esto lo vemos que nos afecta aquí en este pedacito, menos 13, y que sirve ahora para seguir explicando lo que ya venía explicando, y era lo de convertir este 5 en un 0. De igual manera hacemos lo mismo, tenemos el F3 menos 5 veces el F2, y pues ahora lo podemos colocar sin temor a equivocarnos. 0, 5, menos 22, que es el 7, y 5 veces el F2, que en este caso sería el 5, perdón, este es un más 5, 5 por 0, 5, 5 por menos 1 nos da menos 5, 5 por menos 13 nos da un total de menos 65, y 5 por 16 que nos da un total de 5 por menos 16, perdón, que nos da un total de 80. Si ya realizamos, pues aquí nos queda 0, 5 menos 5 es 0, menos 65 menos 22 nos da un total de menos 87, y menos 80 más 7 nos da un total, más menos 7, perdón, nos da un total de menos 87. Entonces ya esto lo podemos plasmar. Si lo plasmamos en una nueva matriz, pues nos quedaría con el 0 aquí, ¿ok? Es lo que voy a hacer en este momentito. 1, 0, 0, menos 1, menos 1,
y aquí colocamos. Entonces ahora lo que vamos a buscar es dejar en cero estos dos términos. Para ello, primero voy a borrar lo que está aquí de sobra, lo que ya he explicado. Y para ello, de igual manera como hemos venido haciendo con todos, lo que vamos a buscar hacer es tratar de igualar este término o estos términos para que sean los mismos y de esta manera nos dé ser aquí. Como vemos aquí, el 87, entonces al ser este el término que vamos a buscar para restar a este, para que nos quede en cero, pues vemos que no tenemos que hacer muchas nada, simplemente restarlo. Restar el F1 menos el F2 para que de esta manera nos dé la primera línea que queremos. Entonces colocamos el F1, que es un total de 87 menos 87, 0 y menos 696. Y el menos F2, que el 0 queda igual, menos por menos 87, pues nos queda 87, nos queda de igual manera 0, y este nos queda positivo 261 al estar multiplicándolo por un negativo. Ya cuando pasamos a realizar, nos queda nuestro 87 al sumarlo. Al ser los términos iguales y signos diferentes, se cancela para quedar el 0 que buscamos. Será igual aquí también. Y esta operación nos da un total de menos 435. Y ya con esto tenemos los términos que necesitábamos para poder hallar la matriz y de esta manera dejarlo en 1 en la diagonal que buscamos. Entonces colocamos la primera línea, que es la que tenemos aquí, 87, el 0, el 0, y como resultado tenemos el menos 435, y tenemos el resto de la matriz, que nos queda de la siguiente manera. Vemos que podemos y tenemos que dividir todos los términos entre 87, el primero entre 87, el segundo entre menos 87 y el tercero también entre menos 87, para que de esta manera nos queden los tres unos en la diagonal. Y si lo realizamos, nos quedaría de la siguiente manera. Si dividimos, claro, igual que con las restas y con las sumas y las multiplicaciones que realizamos, el que afecta, si afecta a uno, afecta a toda la línea de la matriz. Entonces al dividir 87 por cualquiera de las matrices, no solo dividimos este numerito, sino que también dividimos este número y este número si en dado caso estuvieran ahí, que en este caso no necesitamos de eso. Entonces dividimos 87 y vamos por último a comprobar con la última ecuación, que sería 3 veces x, que es menos 5, más 2 veces y, que es 3, menos 1, perdón, y esto nos debe dar un total de menos 10. Al realizarlo, pues aquí nos da menos 15 más 6 menos 1 es igual a menos 10. Entonces nos damos cuenta que menos 1 más menos 15 nos da menos 16, más 6 es igual a menos 10. Y efectivamente al realizarlo, le quitamos 6 al menos 16, nos queda que menos 10 es igual a menos 10. Eso quiere decir que nuestro resultado ha sido correcto. Tenemos en el siguiente ejercicio que un hombre tiene en su bolsillo 39 monedas, algunas son de 2 pesos y las otras de 5 pesos. Si en total tiene 126 pesos, ¿cuántas monedas tiene de cada una? Bueno, en este caso pues sabemos que el hombre tiene dos clases de monedas, que lo vamos a llamar X y Y, y que ese X más Y nos va a dar igual a 39 monedas que tiene el hombre en el bolsillo. Pero también sabemos que estas X podemos darle un valor de 2 pesos y esta Y un valor de 5 pesos. Entonces también sabemos que es 2X, que es el valor del dinero como tal, el centavo,
Y ese 5y nos tiene que dar un total de 126 pesos. De este modo ya tenemos un sistema de ecuación 2x2 fácil de resolver. Entonces, pasamos aquí por ejemplo, 2x igual a 126 menos 5y, y este x, todo esto va a ser dividido, menos 5y, todo esto siendo dividido entre 2. De este modo ya encontramos una incógnita que podemos despejar en la otra ecuación, y lo hacemos. Entonces nos queda que x es igual a 126 menos 5y, todo esto sobre 2, y esto va a estar sumado por y nos tiene que dar un total de 39. Entonces, si sumamos esto por y, igualamos los denominadores, quedándonos así un más 2y, pues tenemos que multiplicarlo arriba y abajo para que nos quede igual, y dejamos esto tal cual como está, pues no necesitamos multiplicarlo por nada, quedándonos así esta ecuacioncita que pasaríamos a resolver con términos semejantes. Entonces nos queda 126 menos 3y sobre 2 es igual a 39. Este 2 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar, multiplicamos a los dos lados, quedándonos así un total de 126 menos 3y igual a 39 por 2, que nos da un total de 78. Entonces pasamos este 126 a restar, nos queda menos 3y es igual a 78 menos 126, que si lo realizamos nos queda un total de 78 menos 126, un total de menos 48, menos 48. Y pues al estar este menos 3 dividiendo, lo vamos a pasar, multiplicando, perdón, lo vamos a pasar a dividir, menos 3. Y ya, al realizarlo esto, menos 48 entre menos 3 nos da un total de 16. Esto nos quiere decir que y es igual a 16. Sin embargo, vamos a hallar con este resultado el x con la ecuación que ya tenemos, o una ecuación más sencilla que sería despejar esto. Entonces sería x va a ser igual a 39 menos y que va a pasar aquí, que lo puedo colocar directamente como el valor de y, que es 16. Entonces aquí vamos a tener que x va a ser igual a 23. Y ya lo que nos quedaría aquí simplemente sería corroborarlo. No lo corroboro con esta porque pues de ahí la saqué, y es obvio que 23 más 16 pues sí me da 39. Sin embargo, lo vamos a comprobar en la otra ecuación, que nos dice que 2 veces x, que en este caso es 23, más 5 veces 16, 5 veces 16 nos tiene que dar un igual a 126. Si realizamos las operaciones, voy a borrar aquí para poder seguir escribiendo. Si realizamos las operaciones, pues nos queda que 2 por 23 nos da un igual de 46, más 5 veces 16, 5 por 6, 30, 5 por 1 es 5, y nos da un total de 80, igual a 126. Y ya podemos ir viendo que el resultado sí va a coincidir, pues 80 más 46, y lo voy a corroborar en calculadora, nos da un total de 126. Por ende, podemos decir, dando ya respuesta al ejercicio, que el hombre tenía un total de 16 monedas de a 5 pesos y 23 monedas de a 2 pesos metidas en su bolsillo. Tenemos en el siguiente ejercicio que nos dice: el costo promedio por unidad en dólares al producir X unidades de cierto artículo es, y nos da la función, costo de X va a ser igual a 20 menos 0,06x más 0,0002x al cuadrado.
Entonces, la pregunta que nos hace es, ¿qué número de unidades producidas minimizarían el costo promedio y cuál es el correspondiente costo mínimo por unidad? Para estos casos lo que tenemos que hacer es derivar la función y de esta derivada que nos da, despejar x. Entonces vamos a pasar a hacerlo. Nos dice que la derivada de esta función del costo pues sería al no tener ningún x, ningún exponente, pues se multiplica el cero imaginario, que tendría el x por 20, dándonos un total de 0. Y al multiplicar este 1, que tiene el coeficiente, que tiene el x, pues nos queda el mismo coeficiente, el mismo número, que es 0,06. Y al multiplicar el exponente de este x, que es 2, por su coeficiente, pues simplemente nos quedaría los mismos ceros, pero con un 4 y el x. Entonces, ya de esta función buscaríamos despejar el x para de esa manera hallar el costo mínimo de producción por unidades. Entonces, tenemos que x va a ser igual, que está restando, ese 0 lo omitimos, obviamente pues no vale nada, lo coloqué simplemente para ejemplificar. Pasaría menos 0,06 a sumar, quedando un 0,06, y el 0,0004 que está multiplicando pasaría a dividir. 4 por 10 a la menos 4. Entonces, si realizamos esto en calculadora, nos queda que 0,06 entre 0,0004 nos da un total de 150. Este sería en teoría el número de unidades para minimizar el costo de su producción. Sin embargo, tenemos que comprobar que esto sea así. Y para comprobar que esto sea así, lo que hacemos es sacarle la segunda derivada a esta función. Si nos da mayor que 0, si este número sí está representando un mínimo, o si nos queda negativo, pues estaría representando un máximo. Entonces, sacamos la segunda derivada de la función, quedándonos de este modo, que de igual manera que lo hicimos el primero, este exponente 0 también va a multiplicar al 0,06, nos va a quedar 0 menos 0 más, quedaría igual, porque de igual manera que pasó aquí también se va a multiplicar por 1 y nos queda el 0,0004. Entonces nos damos cuenta que 0,0004 es mayor que 0 y por ende este resultado que obtuvimos sí es un mínimo. Y ya para hallar el correspondiente costo mínimo por unidad, simplemente reemplazaríamos en nuestra ecuación original, en nuestra ecuación de coste, el mínimo que hallamos. Entonces tenemos que función de costo es igual a 20 menos 0,06 por 150 elevado a la 1, que sería igual, más el 0,0002 por 150, sí, elevado a la 2. Entonces podemos realizar en este caso la elevación al cuadrado de que sería 150 elevado al cuadrado, y lo multiplicamos enseguida por 0,0002 para que nos dé de esta manera el resultado, que es 4,5 de esta multiplicación. También multiplicamos el 150 por 0,06, dándonos así un total de 9 menos 9, y todo esto pues lo vamos a sumar con 20, que es la constante que tenemos aquí. Entonces, al realizar estas operaciones, tenemos que nuestro costo va a ser igual a menos 9 más 4,5, nos va a dar menos 4,5, más 20 nos va a dar un total de 15,5. Y sería pues el costo de producción mínimo que obtendríamos por unidad al realizar estas operaciones. Para este ejercicio
nos dice que la función f de x es igual a 2 elevado a la x menos 1. Y esta representaría la propagación de un virus aeróbico, donde x representan los días transcurridos, x son los días transcurridos, desde el reporte del primer caso. Entonces lo que nos pide hallar son tres cosas. ¿Cuántos días han transcurrido si se sabe que la población asciende a 512 enfermos? ¿Cuántos contagiados podrían haber si la cura del virus llega 12 días después del reporte? ¿Y cuántos enfermos se reportan luego de transcurrir el primer día? Para el primero, que sería cuántos días habrán transcurrido si se sabe que la población asciende a 512 enfermos, pues lo haríamos de la siguiente manera. Como sabemos que esto es lo que nos va a dar la cantidad de enfermos por días transcurridos, pues simplemente sabemos que 2x a la menos 1 pues va a ser igual a los números de enfermos que nos dicen que es 512 enfermos. Entonces, al tener solo un número aquí y solo un número aquí con una función exponencial, con una ecuación exponencial, vamos a buscar el logaritmo en base 2 de 512, que al realizarlo en la calculadora nos queda que el logaritmo de 512 en base a 2 es un total de 9. Entonces sabemos que 2x a la menos 1 es igual a 2 elevado a la 9. Y ya aquí podemos hacer las bases iguales para ecuaciones exponenciales, que es igualar igualar el exponente con el exponente del resultado o del igual. En este caso pues sería x menos 1 es igual a 9. Y pues en esto vemos que x simplemente es igual a 10. Comprobamos esto al ver que 2 elevado a la 10 menos 1 es igual a 2 a la 9. Si restamos ese 1 a ese 10, nos queda 2 a la 9 es igual a las 2 a la 9. Eso nos quiere decir que han transcurrido para 512 enfermos, han necesitado transcurrir 10 días para que hayan esos 512 enfermos. Para hallar la segunda cosa que nos piden, que es ¿qué pasa si dentro de 12 días se descubre la cura? ¿Cuántos enfermos habría? Para este caso, pues simplemente tendríamos que reemplazar ese x, que es el representante del número de días que ha transcurrido, por el 12 que nos dicen. Entonces tenemos que esta función de x va a ser igual a 12 elevado a la 12 días transcurridos menos 1. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esta función de x nos queda con un 2 elevado a la 11, que será el número de contagiados que habrá dentro de 12 días. Entonces, si lo realizamos en la calculadora, 2 elevado a las 11 nos dice que habrá un total de 2048 contagiados. Entonces, el resultado va a ser igual a 2048 contagiados después de los 12 días si se logra conseguir una vacuna. Y ya para último nos pregunta cuántos enfermos se reportan luego de transcurrir el primer día. Pues en esta, de igual manera que en la anterior, simplemente reemplazamos, y como sabemos que solo ha pasado un día después de haber descubierto el primer contagiado, lo que vamos a hacer es 2 elevado a la 1 menos 1. Eso va a ser nuestra función de x. Nuestra función de x va a ser 2 elevado a la 1 menos 1, que nos daría un total de 2 elevado a la 0. Y como nos dicen la ley de los exponentes, cualquier número elevado a la 0 pues va a dar 1. Eso no quiere decir que después del primer día donde se haya registrado los primeros contagiados, simplemente va a haber un aumento o va a haber un contagiado. Y ya eso sería en este punto nos piden que, dadas estas funciones f de x y g de x, hallemos cada una de las siguientes composiciones, y en este caso yo escogí la primera,
que nos dice es f compuesta de g de x, que en este caso nos dice que va a ser 5. Entonces lo primero que hacemos es lo que nos pide hallar aquí, que es el compuesto, componerla, que siendo f de x, x al cuadrado, pues reemplazamos esta x por el g de x, quedándonos así una raíz cuadrada de x menos 1, todo esto elevado al cuadrado, siendo esto igual a f de x, siendo esto igual a f de x. Entonces realizamos la radicación con la exponenciación, que es algo que podemos simplificar, quedándonos así esto simplificado, siendo f de x entonces simplemente x menos 1, x menos 1, y reemplazamos el número que nos pide, quedándonos así entonces f de x siendo igual a 5 menos 1 y fácilmente siendo f de x 4. Voy a realizar otro ejemplo porque en verdad siento que esto fue demasiado sencillo. Entonces b nos dice g compuesto de f, lo contrario a esta, de 3 de x, que en este caso pues sería 3. Entonces de igual manera reemplazamos, en este caso ya no vamos a reemplazar en f, sino que vamos a reemplazar en g, pues el compuesto es f, y entonces nos queda que g de x va a ser igual a la raíz cuadrada de x a la 2, esto menos 1. Entonces al realizar, ya en este punto podríamos dividirlo, pero no nos serviría de nada. Entonces reemplazamos ya directamente ese x por ese 3 para hacerlo todo más sencillo. Entonces nos quedaría g de x siendo igual a la raíz cuadrada de 3 elevado a la 2 menos 1, siendo así entonces g de x igual a la raíz cuadrada de 9 menos 1, siendo así g de x igual a la raíz cuadrada de 8, que en sí no tiene una raíz cuadrada exacta, pero si la realizamos nos quedaría raíz cuadrada de 8 igual a 2.828.427, etc. Ya para el último punto nos pide que calculemos la suma, la diferencia del producto y el cociente de las dos funciones que nos dan f y g, y que además determinemos los dominios de las funciones resultantes. Bueno, para este caso la función f de x va a ser igual a raíz cuadrada de x menos 1, y g de x, la otra función, va a ser igual a 1 sobre x más 2. Primero podemos hacer las operaciones y después hallar el dominio, porque el dominio al final es la intersección, la unión de estos dos dominios, o bien podemos hacerlo al comienzo, como lo voy a hacer yo, para salir de eso de una y tener así ya los dominios de entrada. Entonces tenemos que el dominio de las x pues pueden ser todas aquellas x, bueno, todo aquel resultado que nos dé aquí, pero que no sea negativo, porque en caso que sea negativo no se podría dar. Entonces tenemos que x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces eso nos quiere decir que x tiene que ser mayor o igual que 1. Y pues eso sería todo. Y podemos definirlo como que el dominio de f de x es igual a el intervalo que va desde, el intervalo que va desde 1 hasta más infinito. Y podríamos comprobarlo así a priori, pensando en, si colocamos el 1 aquí, nos queda 1 menos 1, 0, raíz cuadrada de 0, pues es 0. Pero si colocamos un número menor a 1, coloquemos el mismo 0, pues nos quedaría 0 menos 1,
menos 1 y esa radicación en los reales no se puede. Al igual que con cualquier número que tomemos que sea menor que 1. Al igual que si tomamos cualquier número mayor que 1, pues sí nos podría dar. Vemos el ejemplo del 2, 2 menos 1, 1, raíz cuadrada de 1, 1. Tenemos el ejemplo del 5, 5 menos 1, 4, raíz cuadrada de 4, 2. Y así podríamos seguir tomando ejemplos. Por eso es que el intervalo va hasta más infinito. Y esto lo tenemos que unir al dominio que tengamos aquí. Y al tener las x en el denominador, pues este resultado no nos puede dar 0, pues sería una incongruencia, una indeterminación. Del resto de resultados, ya sean negativos, positivos, exponenciales, lo que sea, sí pueden dar. Entonces por eso decimos que x más 2 no puede ser igual que 0 en ninguno de los casos. Por eso x no puede ser igual a menos 2. Vemos que x puede tomar cualquier otro valor que no sea menos 2, pues menos 2 va a ser el único valor que al sumarlo con 2 me va a dar 0, o al restarlo por 2, pues. De esta manera tenemos entonces que el dominio de g de x va a ser igual a esa intersección que hay de menos infinito hasta menos 2 cerrado, esa intersección no, esa unión, perdón, con el intervalo que da de menos 2 hasta más infinito, infinito positivo. Ahí está. Bueno, ahí estaría un medio corchete. Y entonces lo que tenemos que hacer es unir estas dos intervalos. Entonces vamos a anotarlos aquí a un ladito. Tenemos que incluir al 1 hasta el infinito unido con menos infinito menos 2 sin incluirlo. Perdón, aquí me equivoqué y no se tienen que incluir los dos. Entonces se utiliza el paréntesis abierto. Unido también pues con el intervalo de menos 2 hasta infinito. Entonces, como vemos, pues la unión de estos tres, lo podríamos integrar fácilmente a pues todos los números que encontremos en este conjunto que van desde el 1 hasta el infinito lo podemos encontrar en el intervalo que hay de menos 2 hasta infinito. Entonces podemos decir que el dominio de f de x unión g de x va a ser igual a el dominio de f de x, podríamos colocarlo tranquilamente, de g de x, perdón, podríamos colocarlo tranquilamente. Teniendo ya así el dominio de todos o al menos la mayoría de las operaciones que vayamos a realizar. Pausa un momento. Entonces, ya teniendo en claro el dominio, podemos borrar esto de aquí y comenzar a realizar las operaciones. Las operaciones son sencillas. Lo único que se hace es cuando, digamos, en caso de suma, que se nos pide f de x más g de x, lo único que hacemos es simplemente sumar literalmente las funciones, lo que representan esas funciones. En este caso, raíz cuadrada de x menos 1, que representa f de x, lo vamos a sumar con todo g de x, que es 1 sobre x más 2. Y pues como ya sabemos, esto vamos a tratar de igualar el denominador, teniendo así que multiplicar x más 2 aquí por hacer esto un denominador 1 y x más 2 arriba para que se iguale la fracción. Entonces tenemos que quedar x más 2 de raíz cuadrada de x menos 1, todo esto por x, vamos a colocarlo entre paréntesis también, x más 2, y esto va a ser sumado más 1.
Esto pues lo podemos dejar así tranquilamente y ya tendríamos nuestra solución a nuestra suma de fx más gx. Entonces de igual manera, y claramente el dominio va a seguir siendo el mismo. Pues vemos que, aquí no coloqué el dominio de g de x, no lo dejé colocado, lo borré por error. Dominio de g de x, que esto es igual a el intervalo que hay de menos infinito hasta menos 2 y de unido con menos 2 hasta el infinito. Entonces esto vemos que también se cumple aquí al tener el x más 2 como denominador y al no poder ser un número 2. De resto todos pueden ser iguales. Todos pueden ser x. Tenemos f de x también menos g de x, que esto sería lo mismo que hemos hecho aquí, simplemente que ahora le vamos a cambiar el signo a uno negativo. Entonces esto queda absolutamente igual, x más 2 con x menos 1, y aquí en lugar de bueno, aquí sí seguimos multiplicando por x más 2, pero en lugar de sumar 1 lo que vamos a hacer es restar ese 1 que está ahí, y aquí nos queda ya la segunda función, que de igual manera también tiene el mismo dominio que igual que van a tener el resto. Esto lo puedo ir borrando por aquí. Ya tenemos claro que el dominio de estas funciones que nos están dando va a ser el mismo dominio de g de x, que es el mismo dominio que nos da la unión de f de x con g de x. Entonces, ya al multiplicar g de x, simplemente lo que hacemos es colocamos f de x y todo esto lo vamos a multiplicar por g de x, que pues como ya sabemos las multiplicaciones son lineales. Sería este con este y este con este, para darnos un total de raíz cuadrada de x menos 1 sobre x más 2. Y ahora, al momento de la división, y este es un momento en el que nos puede cambiar el dominio, vamos a ver si nos cambia o no, se hace de igual manera, simplemente se realiza el raíz cuadrada de x menos 1, esto sobre, vamos a colocarlo aquí en un denominador, 1 sobre x más 2. Y que como sabemos, aquí podemos usar dos métodos, o los extremos, que serían x menos 1, multiplicarlo por este, y el 1 del denominador que tiene este, multiplicarlo también por este denominador, y nos quedaría, para que nos quede de x menos 1 por x más 2 sobre 1, que simplemente no habría necesidad de colocarlo, o hacerlo como yo lo hago, que me parece más sencillo, que es multiplicar este x más 2 y elevarlo a la menos 1, y pues nos quedaría exactamente igual como lo tenemos aquí. Pausa un momento. Y vemos que de esta manera no nos queda ningún tipo de restricción nueva para el dominio que vayamos a hallar de esta operación de esa función, y por lo tanto el dominio de esto sigue siendo, al igual que con todas, el dominio de g de x, es decir, la unión del dominio de f de x más el dominio de g de x.